Muchas bendiciones, pastor. ¿Cómo está mi hermana Jennifer? Dios le bendiga. Amén. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir aquí en su espacio con los hermanos que se conecten también. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para servir. Amén. Estamos contentos porque, sabe, como le contaba, hoy podemos hacer esto. Pues, no, antes no lo podíamos hacer, se acuerda que solamente lo habíamos hecho en audio, pero ahora con la ayuda del Señor, bueno, nos resultó y puedo, en este sentido, todos los programas que tengo que usar para la radio también se me hace más fácil ahora poder realizarlo. Así que podemos estar como digo, en la plataforma de Facebook, pero también en la plataforma de YouTube, y le damos gracias al Señor por eso. Y vamos inmediatamente a comenzar el programa. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que Él nos dirija y que dirija también a nuestro pastor, que en esta hora también está junto a nosotros, que ha dispuesto su corazón también para estar con Entre Cristianos. Estamos por las dos radios, Radio Mi Momento con Dios y por Radio Entre Cristianos, para que usted sepa también, pastor, que estamos por las dos radios transmitiendo. Así que comencemos inmediatamente. Quiero ya dejarle el lugar, pastor, para que usted nos hable un poquitito y después también poder hacer algunas preguntas que también nos llegaron, y entonces de esta manera usted tiene toda la libertad para poder conversar en esta tarde de este tema. Amén, amén. Vamos a hablar acerca de la unidad en la iglesia, ¿cierto? Amén. Sí, principios que nos ayuden a fortalecer esto en nuestras iglesias, ¿no? Sé que es muy importante esto, mi hermana Jennifer, porque es uno de los propósitos por el cual Dios nos creó, ¿no? Dios nos creó para vivir en comunidad, para estar Amén. juntos unos a otros, ¿no? Entonces, aprender a vivir en comunidad es aprender a vivir bajo el diseño de Dios, ¿no? Actualmente, muchos cristianos suelen decir que se podría llegar a ser cristiano sin pertenecer a una iglesia, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, de pronto es como que sería un tanto contradictorio, porque el mismo hecho de ser cristiano es ser parte de una iglesia, ¿no? Entonces, iglesia, eso es lo que significa iglesia. Iglesia no es el edificio, iglesia no es la organización en sí, la Amén. institución. Iglesia somos nosotros, es el conjunto de cristianos. Entonces, ser cristiano es ser parte de la iglesia. Entonces, decir que soy cristiano y no soy parte de la iglesia sería un tanto contradictorio, ¿no? Entonces, no sé cómo lo vamos a abordar, mi hermana. ¿Hay ciertas preguntas o cómo lo Bueno, hacemos? sí, tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significaría una iglesia que es saludable? Una iglesia porque, ¿verdad, pastor? Que nosotros necesitamos, como físicamente nosotros, ¿verdad? Necesitamos ir al médico para que nos puedan revisar, a veces cuando estamos con dolores, con dolencias, ¿verdad? Nuestra vida física muchas veces no está bien, no está saludable. Por lo tanto, vamos a tener diferentes indicaciones, ¿verdad?, que nos están diciendo de que no tenemos una vida física buena. Pero también la iglesia, ¿verdad?, en la parte espiritual nosotros podemos darnos cuenta que también hoy en día podemos también rescatar una iglesia saludable, una iglesia que está enferma, una iglesia que puede estar en agonía o que va a cierto, o está indicando ciertos pasos de que la iglesia no está bien, no se encuentra bien. Y aquí hablamos obviamente generalizando, ¿verdad? No de denominaciones ni nada por el estilo, sino que generalizando. Ujú, ujú. Sí, entiendo. Eh, la comparación me parece muy buena cuando hablamos de nuestra salud física, ¿no? Porque cuando decimos que estamos mal de salud es porque algo en nuestro cuerpo no está cumpliendo con el propósito para lo Claro. cual fue creado, ¿no es Ujú. cierto? Entonces tiene mucho que ver con lo que decía yo al inicio, que es la comunión, por ejemplo, es parte del propósito de Dios para la iglesia. Entonces, cuando la iglesia no está viviendo para lo cual fue creada, para los propósitos o los planes o para aquello que Dios lo creó, ahí podríamos decir que no hay salud, no está siendo una iglesia saludable porque no está cumpliendo con los propósitos. Me gusta cómo divide esto el pastor Rick Warren, ¿no? Cuando escribió su libro Vida con propósito e Ujú. Iglesia con propósito. Él precisamente
divide el propósito de la iglesia en 5 áreas, ¿no? Que son fundamentales. Entonces me gusta esa clasificación. Pensar que la iglesia está para adorar a Dios, para comunicar la palabra de Dios, el Evangelio, para vivir en comunidad, para crecer espiritualmente, que es el discipulado, y para servir, ¿no? El servicio. Entonces son 5, no sé si dije los 5, ¿no? Adoración, comunión, evangelismo, discipulado y servicio, son 5 áreas que toda iglesia debe estar viviendo con un perfecto balance, ¿no? Ujú. Porque si es que estamos muy dedicados solamente a hacer comunión, pero no estamos evangelizando, pues ya no hay este balance, ¿no? Claro. Que es lo saludable. Entonces, saber analizar esto, ¿no? Cómo estamos cumpliendo como iglesia aquellas áreas que son el propósito para el cual Dios edificó la iglesia, o creó la iglesia, ¿no? Amén. Bueno, también podríamos hablar, ¿verdad?, del crecimiento de una iglesia. Podemos nosotros ver ahí lo saludable que puede estar porque si lo seguimos viendo, por ejemplo, en nuestra parte física, por ejemplo, el crecimiento de un niño, cuando un niño está sano, usted sabe cómo va creciendo, fuerte, ya sea en sus músculos, en su musculatura, ya sea en crecimiento en estatura, o sea, podemos verlo en una forma integral, pero la iglesia igual Ujú. podemos ver, ¿verdad?, que en medio del crecimiento podemos ver eso o se puede dar que es una de las características de una iglesia saludable. Sí, sí, habría que entender, pero este crecimiento, como usted mencionó, de forma integral, ¿Mm? porque muchas veces se puede pensar que solamente el crecimiento en números, en la cantidad de personas, Ah, claro. de alguna forma ya es una evidencia de que la iglesia es saludable, y eso no necesariamente es ¿Mm? así, ¿no? Uno se puede crecer llenando las iglesias de personas, de gente, pero no necesariamente la iglesia puede estar creciendo, como se decía, de forma integral en todas estas áreas. Entonces, el crecimiento, que es una evidencia de una iglesia saludable, tiene que ser un crecimiento espiritual, crecimiento en la vida espiritual de cada uno de sus miembros. También crecer en miembros, obviamente, porque parte del propósito de la iglesia es el evangelismo, el comunicar las buenas nuevas. Entonces, involucra también crecer en nuevos miembros, pero que cada miembro también vaya creciendo y no deje de crecer, ¿no? Aún el pastor de la iglesia tiene que estar en constante crecimiento. Todos estamos para eso. Entonces tiene que ser un crecimiento en todas estas áreas. Como decía, en adoración, en el servicio, en el conocimiento de la palabra de Dios, también en personas, pero en todo. Él tiene que ser visible de alguna forma, ¿no? Y Esto. pastor, por ejemplo, nosotros, bueno, de hecho, en la iglesia primitiva teníamos cualidades, características de una iglesia que pudiésemos decir que estaba en unidad, que era una iglesia que estaba en sana doctrina, ¿verdad? Ujú. ¿Pudiésemos hablar un poquitito acerca de esos primeros cristianos, en otras palabras? ¿Cómo era su vida cristiana? En el libro de los Hechos es interesante, ¿no? Creo que hay en el capítulo 2 y en el capítulo 4 dos pasajes que nos muestran precisamente esto, de cómo ellos vivían. Y se mencionan algunas cosas como que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, se reunían en las casas constantemente, ¿no? Perseveraban en eso. Entonces son precisamente hábitos espirituales que nos muestran que la iglesia está en actividad y está, Claro. está creciendo, ¿no? Entonces sí, hay dos pasajes importantes, Hechos 2 y Hechos 4, no sé la cita exacta, ¿Mm? pero se muestra la vida, la actividad de esta iglesia primitiva, ¿no? Amén. Bueno, también nosotros podemos reconocer una iglesia que va en vísperas de ir, en vez de crecer, ¿verdad? Que va a lo mejor menguando. Hay características también que podemos ver porque, bueno, si usted ve un poquitito acerca de cómo eran ellos, yo recuerdo que en la iglesia primitiva, ¿verdad? Todos compartían el pan. ¿Verdad? Ajá, Ellos, ajá, en ajá, cierta ajá. manera, sus
en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, ellos, sus recursos, en otras palabras, los recursos que ellos tenían, ¿verdad? Ellos lo depositaban a los, en este caso, a los encargados, pudiésemos decir, para que esto después se repartiera, para que esto después hubiera de hecho, de esta manera, aquellos que eran pobres iban a poder tener a lo mejor un poco de abundancia, ¿verdad? Pero eso hoy en día, ¿qué piensa usted? ¿Esto se está viendo? ¿Se puede reflejar esto verdaderamente como en aquellos primeros tiempos donde hoy en día vemos tanta soberbia, lo que menos hay es humildad dentro de las casas de oraciones, donde hay muchas cosas que nosotros podemos sacar y que la verdad que no, nos demuestra que en vez de que haya un crecimiento, no lo hay? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Precisamente de esos textos podemos aprender mucho sobre este tema. Estaba buscándole los textos para un poco no hablar en el aire, sino leerlos. En Hechos 2, el versículo 41 y 42, por ejemplo, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Estamos hablando del ¿Mm? crecimiento Sí, sí, sí. numérico, sí. Pero luego dice, se mantenían firme en la enseñanza de los Sí, sí, apóstoles, sí, el sí. conocimiento de la palabra de Dios, en la comunión y el partimiento del pan, ¿Mm? como decía, otro de los propósitos, la comunión y la generosidad, vemos ahí el compartir el pan. Luego dice, en la oración, también tener estos hábitos de adoración, ¿no? De estos hábitos espirituales. Más abajo en el versículo 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Esto es del capítulo 2, pero más adelante en el capítulo 4 es lo que usted menciona, que incluso ponían sus pertenencias, ¿no? Claro. Sus bienes, vendían sus propiedades y ponían todo a pie de los apóstoles, dice el texto en ese tiempo, ¿no? Sí, en 4:32 dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y dice, los apóstoles a su vez con gran amor y poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y en el 34 dice, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Mm. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que distribuyeran a cada uno según su necesidad. Es muy interesante tener en cuenta que estamos hablando de una cultura tan alejada del cristianismo del primer siglo. Nuestra cultura es muy individualista, mi hermana Jennifer, lastimosamente, especialmente la cultura occidental. Si estamos hablando de una cultura del Medio Oriente del primer siglo, Claro. había más este sentido de comunidad, de pertenencia, de ser parte de un pueblo, de un grupo, ¿no? Mm. Nosotros, nuestra cultura lastimosamente es muy individualista y nuestras iglesias también son así. No creo que nosotros podamos de estos textos necesariamente desprender un principio de que, bueno, ahora todos vamos a vender todo, vamos Ah, a claro. repartir Claro que nuestras sí. Sí, sí, posiciones. sí, sí. No lo podemos tomar así como doctrina porque, digo, son contextos totalmente Mm. diferentes, pero lo que sí podemos extraer de ahí es el principio, ¿no? Este Claro. principio de estar preocupados los unos por los otros, preocupados de las necesidades, Mm. de manera que, como dice el texto, no haya necesitados de una comunidad, ¿no? Y de pronto eso a ellos les recordaba el hecho de que en el Antiguo Testamento Dios había dejado algunas leyes, especialmente las leyes de los años sabáticos o las leyes del jubileo, donde tenían que perdonarse las deudas, a veces redistribuir nuevamente la tierra. Y Dios les dice, en ese tiempo les dice, de manera que no haya pobres entre ustedes, Claro. les dice Dios al pueblo judío. Y me parece que aquí en Hechos, Lucas, el autor, está retomando esa idea también cuando dice de manera que no había necesitados en la comunidad. Eh, Retoma porque era como una vida en el jubileo, en ese año que Dios decretaba para la generosidad. Mm. Incluso Jesús, cuando Jesús entra a la sinagoga en Lucas capítulo 4 y lee un pasaje del profeta Isaías, que dice, el Espíritu del Señor está sobre Sí, sí, mí, sí. y luego dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Ese pasaje también está hablando precisamente del jubileo, ¿no? Mm. Y por eso el texto dice, y el evangelio anunciado a los pobres, porque igual trataba de eso también, de la generosidad, del preocuparse los unos a otros. Entonces,
La iglesia tiene que ser esa comunidad que vive en ese jubileo, ¿no? En esa constante preocupación los unos por los otros, de generosidad también, de compartir el pan. Y claro, como digo, nuestra cultura actualmente un poco nos lleva a ser más individuales, cada uno está pensando en sí mismo y máximo en su familia, ¿no? Claro. Es como más difícil conectarnos con esto, pero tenemos que recordar que uno de los propósitos de Dios es conectarnos con toda la iglesia como que todos somos una familia. Ujú. Por eso nos llamamos hermanos, ¿no? Así Por eso es. nos llamamos hermanos. Y no es solamente un título, como decirle a alguien Señor, ¿no? A veces pasa en las iglesias que como no me acuerdo el nombre de algún hermano, solo Claro. lo digo hermano, y es como un sinónimo de decir Señor, pero tenemos que entender que eso significa más, ¿no? Ser en realidad hermanos. Y es clave para una iglesia saludable, el tener en realidad ese sentido de comunidad, de apoyarnos los unos a los otros, de generosidad, de compartir, ¿no? De esa manera nosotros vamos a poder mantener una unidad, ¿verdad? Claro, claro, claro. De Es eso se trata. Jesús oraba para que seamos uno. claro, Sí, sí. justamente. Ujú, Bueno, como bien nosotros debemos ir cultivando esto, no es algo fácil, lo sabemos, pero también es importante que, como yo le decía, creo que la iglesia primitiva tenía muchas cualidades. Y esas cualidades se pierden en el tiempo. Bueno, como bien usted decía acerca de que somos muy individualistas y por lo tanto yo me preocupo solamente de mi metro cuadrado, como decimos acá en Chile, ujú, ujú, solamente mi metro cuadrado y ya me despreocupo de todo lo demás cuando hoy vemos también tanta necesidad verdad que hay dentro de las iglesias y a veces no compartimos como debiese ser, po. No hay ujú, ujú, una unidad plena. Y bueno, nosotros podemos ver en diferentes lugares, no tan solo, ¿verdad? Como vuelvo a reiterar, no hablamos de una denominación, hablamos de la iglesia en general. Pero una de las características que usted nombró también fue acerca de en cuanto la palabra. Entonces, ujú, qué ujú. importante es la palabra dentro de una iglesia saludable o la enseñanza, la sana doctrina, en otras palabras? Es vital, es vital. Es como si estamos haciendo la comparación de la vida física, ¿no? ¿Mm? Una persona que no se alimenta no va a tener salud, obviamente, y no podrá sobrevivir muchos días. Espiritualmente nuestro alimento es la palabra de Dios, ¿no? Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de Claro. cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si queremos ser una iglesia saludable y que se nutre y que crece, pues la palabra es fundamental, la palabra de Dios, ¿no? Em, y eso habría que ver también que cada iglesia tiene sus responsables, ¿no? Claro, todos los cristianos somos responsables de Responsable, sí. nuestro crecimiento en la palabra de Dios, pero también Dios ha delegado un equipo de liderazgo, Mm, de pastores, maestros, y ahí recae más esta responsabilidad, ¿no? Saber enseñar y tener esta conciencia de que lo que uno tiene que enseñar es la palabra de Dios. Y, y claro, y uno está dando de comer a las personas. Pronto Dios nos demandará a quienes enseñamos, pues con más responsabilidad, ¿no? En algún momento. no, de hecho que sí, pastor, porque nosotros del púlpito, ¿verdad? Estamos la gran mayoría de personas escuchando la palabra del Señor. Y cuando la palabra no está mal enseñada, digámosle así, vamos a aprender de una manera completamente errónea, obviamente. Y más todavía los líderes que tienen que llevar a la iglesia, ¿verdad? A comprender todas estas cosas y cuando hay, por ejemplo, líderes en cierta manera egoístas, digámosle así, y que tampoco enseñan como debiesen enseñar en cuanto a todo esto tan lindo que tenía una iglesia, que verdad que había esto del compartimiento, esto de la unidad, y hoy en día vemos separaciones donde dentro de las iglesias hay grupitos, quién está con este grupo, quién está con este otro, y donde en diferentes iglesias también no hay solamente un pastor, sino que hay varios pastores. Entonces, por lo tanto,
hay grupos, como vuelvo a reiterar, donde yo me voy con este pastor y este otro se va con este otro pastor, y entonces vemos que unidad es lo que menos hay. O sea, porque este pastor es mejor líder, este no, y que la verdad de las cosas, cuando la palabra del Señor también nos habla acerca de que nosotros debemos dar el fruto, ¿verdad? Como cristianos, en nuestro carácter, en nuestra vida cristiana, y, por ejemplo, dentro de la iglesia lo que menos vemos es paciencia. Es lo que estábamos hablando ahora mismo de la generosidad, por ejemplo, de la amabilidad, y de todo lo que significa estas 9 características del cristiano, que pudiésemos decir. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Sí, eso es interesante porque si uno analiza estas 9 áreas del fruto del Espíritu que Ujú. menciona Pablo en Gálatas, em, la mayoría tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Así es. El amor es para amarnos los unos a los Mm, otros. Bueno, la alegría, la paciencia, como se dice, pues es para vivir en nuestras relaciones interpersonales. La humildad, la amabilidad, la bondad, pues claro. sí, la mayoría se viven en comunidad. Entonces, la comunidad, la iglesia, es esa escuela también donde Dios nos pone para aprender a amarnos los unos a los otros, a vivir en unidad. Pero como usted menciona, lastimosamente nuestra naturaleza humana todavía, somos cristianos, pero todavía tenemos egoísmos, rencores, divisiones. Yo que estoy en este mundo también, como usted se debe dar cuenta cuando estamos en las comunicaciones, en redes sociales y todo eso, a veces vemos conflictos no solamente dentro de las iglesias, sino externamente, no por cuestiones de doctrina, por asuntos a veces que no son fundamentales en la fe, pero están los hermanos cristianos discutiendo, ofendiéndose unos a otros. Tiene que ver con nuestra naturaleza humana, que todavía es egoísta, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere y tiene que hacer con nosotros cada día, ir transformando nuestro corazón, recordándonos que al final lo más importante, Jesús decía que lo más importante es el amor, ¿no? Amor a Dios sobre todas las cosas, pero también amor al prójimo como a nosotros mismos. Y esto es importante porque Jesús decía, en esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Claro. Y no sé cómo a veces se nos olvida ese tipo de cosas porque a veces pensamos que la gente debería identificarnos por otro tipo de cosas, ¿no? Y que digan, ellos son los cristianos los que no se emborrachan, por Mm, ejemplo, ¿no? Los que no tienen vicios, los que no dicen malas palabras. Y estamos contentos con que la gente nos identifique con ese tipo de cosas. claro. Pero Jesús decía, debería la gente identificarnos porque nos amamos los unos a los otros. Entonces, el ideal de los cristianos debería ser que la gente diga, ellos son los cristianos los que se aman, los que se preocupan los unos por los otros, los que se cuidan los unos a los otros. Lastimosamente eso no sucede, ¿no? No sucede por nuestra naturaleza. Pero es ahí donde tenemos que entrenarnos. Sí, porque mire, la palabra del Señor, aquí yo también busqué un texto bíblico donde nos habla en Romanos, en el versículo 9, en el capítulo 12, donde nos dice, el amor sea sin fingimiento. Dice, Ujú. aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en los que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y esto a veces, ¿verdad?, no se ve reflejado, como bien dice usted, y aquí obviamente habla de esto, pues del amor, que sea un amor, ¿verdad? Como bien dice aquí Romanos, sin fingimiento. Y bueno, y vemos también esto, pero la pregunta es, esto se da porque nosotros somos seres que todavía, ¿verdad? No estamos a esa medida y que como tenemos que irnos santificando y todavía no dejamos algunas cosas que están obstaculizando nuestro crecer espiritual, pudiésemos decir que es algo así o porque verdaderamente no hay pudiésemos decir una conversión de en nuestras vidas. Yo creo que es un poco de todo, porque sí,
tiene que ver el hecho de que nuestro proceso de santificación es un proceso gradual de crecimiento. Todo esto empieza con nuestra regeneración, conocemos a Jesús, pero de ahí el ir en este proceso de santificación es algo gradual, ¿no? Algo que no vamos a dejar de crecer nunca. Solo hasta cuando Jesús regrese o cuando estemos en la presencia de Él, podremos decir que hemos completado nuestro proceso Claro, de santificación. Pero mientras estemos aquí, siempre habrá algo que tenemos que cambiar. Entonces, no hay iglesia perfecta en ese sentido, no hay cristianos perfectos. Todos estamos creciendo, todos tenemos que aprender a amar como Jesús ama. Es un proceso. Entonces, tiene que ver con eso, sí, pero también tiene que ver que muchas veces simplemente no se le da a eso la importancia. Porque una cosa es decir, bueno, me cuesta amar a mis hermanos, pero sé que estoy en el proceso y sé que tengo que esforzarme por lograrlo. Pero otra cosa es como cuando alguien ya vive acostumbrado a que, bueno, tal hermano no me cae y no quiero llevarme con él y listo, y no tengo sí, problema. Entonces, ahí como que no sé si en realidad hemos entendido cuál es el mensaje de lo que significa ser cristiano, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Es reconocer que nos falta, pero que estamos en el camino, o acostumbrarnos a vivir la vida de esa manera sin preocuparnos por crecer en esa área. Porque es algo muy importante. Si Jesús dijo que lo más importante es el amor, claro. eh, como cristianos debemos preocuparnos de crecer en esa área, Mm, ¿no? ¿De qué nos sirve si estamos creciendo, por ejemplo, llenando nuestra mente de conocimientos bíblicos, de versículos, de teología, de lo que sea? Pero si no estamos creciendo en amor, es complicado. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 13, ¿no? Puedo tener todos los dones, puedo dar claro. todos mis bienes a los pobres, puedo conocer todos los misterios, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Entonces, como cristianos debemos entender que de eso se trata, ser cristianos, crecer en el amor, en amar como Jesús ama. Entonces, tiene que ver que sí, es un proceso, pero tal vez hay un desconocimiento de cuál es nuestro propósito en realidad. Y ahí también parte de la responsabilidad está en el pastorado también, Claro. porque como pastores tenemos que aprender a encaminar a nuestra comunidad en eso también, ¿no? Eh, dirigir y guiar en lo importante de vivir en comunidad. Y Eh, muchas veces el discurso del pastor, perdón, no, sí, sí, sí. se podría tornar también individualista a veces, ¿no? Mm, Como si es que se enfoca el mensaje de que Dios está pensando en tu comodidad, Dios está pensando de que estés mejor, de que tengas más prosperidad, y se torna a veces muy individualista, ¿no? Y nos descuidamos de que, claro, sí he prosperado, pero también voy a ver cómo está mi hermano, a ver si puedo ayudarle en algo. Y ese sentido de conexión de comunidad también debe estar en el púlpito, ¿no? En los mensajes. o sea, pastor, en este caso, por ejemplo, el líder, el pastorado, como dice usted, tendría que hablar un poco acerca de para qué fue establecida la iglesia, ¿verdad? Claro, claro, exacto, Porque, exacto. porque a lo mejor hay muchos que obviamente no lo saben, ya sea porque hoy día lo que estamos más viendo, más que pudiésemos decir que convertidos, o sea, en el sentido de que llegue gente al redil, vemos a personas salirse de una iglesia y llegar a otro lugar. O sea, ya gente que ha sido o que está dentro del cristianismo y se está cambiando. Es lo que estamos viendo hoy en día, más que convertidos. Y eso se ve por lo menos si nosotros lo vemos acá en Chile. Usted con quien conversa, por ejemplo, hay almas ganadas, por ejemplo, sí, muy pocas, pero sí hermanos que se han ido de otras iglesias para en este caso, ¿verdad? Tomar una nueva dirección y aquí ya sea porque tuvieron que cambiarse de ubicación, ¿verdad? Por el sector y qué sé yo, o tal vez también pudiésemos decir porque ellos no estuvieron de acuerdo con algunas cosas dentro de sus iglesias, por lo tanto, obviamente que dejan su iglesia para poder marcharse a otra. Y ahí
estamos viendo, ¿verdad? También, bueno, en este caso, una falta de madurez, que pudiésemos decir en este caso en los cristianos, ¿verdad? Porque ya dejar la iglesia por algo así que muchas veces no, o sea, no se confronta o no se arregla, porque a veces eso es lo que sucede, no, usted no arregla los problemas, sino que más bien dicho, usted los deja nomás y me voy para otro lado, es más fácil. Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 y especialmente cuando se trata de conflictos interpersonales, ¿no? Claro, también tiene que ver el conflicto con la iglesia en sí, algo no me gustó, pero también con los hermanos, ¿no? A veces tengo conflictos interpersonales con alguien, alguna diferencia con un hermano, y Claro. como usted dice, pues prefiero no reclamar. Mm, Y usamos el pretexto de para no discutir, para evitar el claro, conflicto, mejor no digo nada y evitamos el conflicto externo, pero en nuestro interior estamos con el corazón mal por lo que así pasó es, sí, y sí, pensamos que con no decir estamos bien. Pero ese no es el propósito, ¿no? De la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es restaurar relaciones también. Así como dice Pablo que en Cristo estuvo Dios reconciliando al mundo consigo, nos ha dado a nosotros también el ministerio de la reconciliación, porque también tenemos que hacer esto, aprender a reconciliarnos unos con otros también. ¿No? Y como usted dice, prefiero evitar los conflictos, vi algo en esta iglesia, no me gustó, me voy a otra, no claro, solucioné nada en mi corazón, simplemente busco otro lugar en donde esté yo más cómodo. eh, y nuevamente el individualismo, estoy pensando en mi comodidad, porque esta iglesia es más cómoda, me siento mejor, mm, estoy acá y evito los problemas que tuve, los conflictos acá claro, por no querer afrontarlos. Pero nuevamente, la iglesia es una escuela donde Dios nos pone para aprender a amar, para aprender a solucionar conflictos. ¿Cómo podemos aprender a amar a los hermanos si es que no hay hermanos difíciles de amar? sí, Siempre va a haber así. Entonces, incluso nosotros, para muchos otros hermanos, podemos ser muy difíciles sí, de amar. claro que sí, Entonces, ahí es donde aprendemos, ahí es donde desarrollamos la capacidad de amar, pero esforzándonos, no solamente huyendo, como se dice, huyendo del conflicto para evitar la confrontación. Y alguien decía, el ministerio de la confrontación es uno de los más evitados, los más obviados en sí, las sí, sí, iglesias, sí. ¿no? Es que como bien dice usted, uno dice, bueno, es que no quiero decir alguna palabra que sea mala, por ejemplo, en este caso, pero yo creo que va por ahí, como dice usted, el querer confrontar, el querer, en verdad, a lo mejor hacerle ver a la otra persona porque que está mal o verdaderamente si soy yo la que estoy con problemas, porque puedo ser yo la que estoy causando el problema y una vez que yo salgo de ahí, Ujú. ya se terminó toda dificultad, ¿verdad? Sí, Pero cuando, por ejemplo, vemos estas confrontaciones dentro de la iglesia, lo bueno sería, ¿verdad?, el poder, como bien dice usted, restaurar para que pueda haber una iglesia saludable, para que pueda haber una iglesia sana y en unidad, ¿verdad? ajá, Ese ajá, vendría ajá. siendo lo que correspondería en este caso. Pero cuando vemos, por ejemplo, a los cristianos que no están sanos, porque usted puede también ver esas cosas por ejemplo, obviamente uno no las va a ver en uno mismo, pero hay otra persona que puede, ¿verdad?, ver. No sé si a usted le ha tocado, pastor, en ese sentido, aconsejar a personas para poder ver cómo están ellos, cómo se encuentran ellos, porque a veces yo le puedo echar la culpa a usted, ¿verdad? Pero soy yo la culpable, no usted. Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 y ese ministerio y esa responsabilidad como pastores también es bastante dura, porque tenemos que aprender a ser objetivos cuando hay conflictos entre hermanos y llevarles a las dos partes, a la reflexión y a comprender que si bien es cierto, siempre hay parte de culpa en las dos partes. Y sí, me ha tocado trabajar casos así, donde hay dos partes en conflicto que están echándose la culpa al uno al otro, pero Claro, hay que dirigir la conversación para que cada uno reconozca también que tiene cosas que están mal, que hay que cambiar también, ¿no? es como, ahí ustedes tienen que ser como Salomón, ¿verdad?
Sí, 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 tienen que sí, tomar no, esa actitud, porque a veces, en verdad, puede decir en este caso, no es que, no sé, pues a usted como pastor le agrada más esta persona que la otra, porque también pueden haber ese tipo de cosas, ujú, o puede relacionarse más con una que con la otra, entonces por lo tanto hay una afinidad y todo eso, pero ahí usted igual tiene que ver, en verdad, cómo va la cosa de otra forma, de decirlo de otra manera. Em, ujú. Dentro de una iglesia, pastor, em, como dijimos, la palabra es tan fundamental, pero también, en verdad, por medio de la palabra nosotros vamos a ser enseñados. ¿Qué tan necesario es que la iglesia sea discipulada? O sea, en el sentido de que si llegó una persona que está recién convertida, por ejemplo, ¿verdad? Esa persona inmediatamente debe entrar en un discipulado. Sí, es vital. Como un bebé que nace, un bebé que nace, viene al mundo, tiene que ser cuidado. No puede, no nace el bebé y que se defienda por sí solo, ¿no? Tal vez en algunas especies de animales esto suceda, pero en el ser humano no es así. El ser humano cuando nace un bebé, la mamá tiene que cuidarlo, darlo de comer y atenderlo hasta que pueda valerse por sí mismo. Así nuestra vida espiritual tiene que ser igual. Alguien nace espiritualmente, conoce a Jesús, decide comprometerse con la iglesia, necesita de cuidados, necesita de que alguien le alimente, le enseñe poco a poco a alimentarse solo, ¿no? Le ayuda en el conocimiento de Dios, en la fe. Entonces, los pastores, esto dependiendo de cada iglesia, ¿no? Porque en una iglesia pequeña, un pastor podrá hacer este trabajo. En una iglesia más grande, el pastor debe implementar un sistema de acompañamiento, donde haya más personas encargadas de a los nuevos ¿Mm? irles acompañando, ¿no? Si es posible, invitarles a algo más organizado, un sistema de acompañamiento, pero hay también entender, ojo, que discipulado no es solamente el conocimiento bíblico, porque de pronto nos podemos sentir como ya lavados las manos cuando tenemos un programa de un curso de discipulado. Sí. Van y aprueban el curso y ya. Pero el discipulado no es solo conocimiento bíblico, el discipulado es enseñarle a vivir la vida cristiana, entonces requiere de un acompañamiento más cercano, ¿no? Personas que estén ahí preocupándose, preguntándole cómo está. Eso es importante, ¿no? Entonces, las iglesias deben tener un sistema también de liderazgo para acompañar a los nuevos en este crecimiento espiritual. Y de esta manera poder también entregar las disciplinas espirituales, ¿verdad? Que nosotros debemos alcanzar para poder mantenernos, en este caso, como bien dice usted, alimentando a la oveja. La oveja obviamente va a ser bien nutrida y por medio de las disciplinas espirituales sabemos que nosotros vamos a poder también dirigirnos, saber dirigirnos en otras palabras. Igual usted nos hablaba acerca de aprender. Esto vendría siendo aprender y crecer en comunidad, o sea, Ujú, unidos. claro, Esa es claro. la idea, ese es el propósito, ¿verdad? Em, Ujú, y en cuanto, por ejemplo, al desarrollo de los líderes, pastor, la iglesia también de esta manera podemos identificar una iglesia sana, una iglesia en cuanto al desarrollo de los líderes. Como, por ejemplo, en su caso, ¿cómo usted puede ver en una persona que esa persona ya está como para un liderazgo? ujú, ujú. Es un asunto bastante delicado este tema del liderazgo, porque en el mundo tenemos dos informaciones contrapuestas, ¿no? Todo lo que secularmente se enseña sobre el liderazgo, sobre quién es un líder y todo ¿Mm? eso, pero es bastante, o debería ser bastante contrapuesto o contrario el mensaje que como cristianos uno tiene que dar de quién es un líder, ¿no? Entonces, muchas veces en las iglesias también se busca estas cualidades de liderazgo a nivel secular. La persona que habla mejor, la persona que tiene más carisma, que las personas le siguen. Y muchas veces se puede llenar posiciones de liderazgo en las iglesias con base a esos requisitos. Pero si uno quiere tener un sistema de liderazgo como la Biblia nos menciona, como Jesús nos menciona, pues son otros los requisitos, ¿no? Jesús decía, el que quiere ser el primero de ustedes tiene que ser el de abajo, el que sirve a Sí, los sí, sí, demás. sí. Y entonces para uno como cristiano debe estar más, o como líder, como pastor, debe estar más perceptivo a este tipo de cosas. ¿Quién tiene más bien un corazón para servir?
más que para liderar y para que lo sigan. A veces esas cualidades se aprenden. Hablar en público es algo que se puede aprender, Claro. pero tener el corazón de servir, el corazón de amar a las demás personas, es algo que Dios lo hace en nosotros, mientras más dependemos de Él. Entonces eso es más importante, ¿no? Yo justo le iba a hablar acerca de esto del servicio, porque el apóstol Pablo, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Una de las cosas que habla es ser diligentes para servir. O sea, de Ujú, hecho es ujú. para ser apasionados, fervientes en la obra, pero para el servicio. Entonces, ¿nos podía hablar cuán importante es, ¿verdad?, el servicio hacia el Señor? Y aquí, obviamente, que no lo vemos, porque generalmente se ve en algunas áreas nomás, pero no en todas. Porque aquí hablamos, el hablar en servicio en general, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 sí. Me gusta cómo el apóstol Pablo lo presenta esto en Corintios 12, cuando habla de los dones espirituales. Pablo menciona precisamente así que los dones son cosas que Dios nos da, pero para el servicio, para la edificación de la comunidad. Ujú. Y pone una ilustración y dice, todos somos el cuerpo de Cristo. Y hace la comparación de nuestro cuerpo. Y así como el cuerpo tiene muchas partes, cada parte tiene su propia función y todas son importantes, ¿no? Cada parte de nuestro cuerpo cumple Claro, una función y es importante. Pablo dice, en la iglesia debe ser así, cada uno de ustedes tiene una función específica. Dios le ha dado algún don, perdón, alguna habilidad especial y tiene que saber identificar cómo poner eso al servicio de Dios, al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia, ¿no? De alguna forma tenemos que pensar que estamos aquí para servir, ¿no? Perdón. porque hoy la gente no quiere trabajar. Hay gente que no quiere trabajar, que no quiere comprometerse, no quiere en cierta manera, bueno, estar solamente sentado ahí, ¿verdad? En su banquita, estar alimentándose, pero en cierta manera no quiere trabajar. Y hoy vemos eso, ¿no? Por ejemplo, tal vez el líder puede hacer todo como para enseñar y vemos a las ovejas que están un poco perezosas, que no quieren, que se han engordado demasiado, por lo tanto parece que les pesa un poco el poder trabajar. ¿Cómo puede lidiar usted con eso, pastor, en cuanto a en su congregación? ¿Cómo lidian con eso? Es un poco lo que yo le decía, que el discipulado no tiene que ser solamente académico, Claro, de aprender y clases, y me voy al discipulado, dicen, porque voy a asistir a una clase y nada más. El discipulado tiene que ser relacional, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendo esa pasión por servir si no tengo un pastor a quien le veo? Le veo servir, le veo que está al lado mío preguntándome qué necesito, le veo que está pendiente de otras personas. Entonces yo veo a mi líder lo que está claro. haciendo, aprendo más, ¿no? Entonces, este tipo de discipulado Ujú. relacional y con el ejemplo es el que nos transmite que, así se es cristiano, así es que tengo que vivir mi fe sirviendo a los demás. Porque podemos estudiar mucho sobre el servicio, pero estas cosas se aprenden con el ejemplo, mi hermana Jennifer. Así, Eh, así es mejor. Eh, sí, bien lo dice usted, porque cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Si sus hijos no ven lo que usted está hablando, verdaderamente no van a querer aprender absolutamente nada. Porque imagínense si Exacto. usted es como decimos acá en Chile, cura gatica. Predica pero no practica. Obviamente el líder debe ser siervo para que el resto quiera Ujú, también ujú, ujú. servir, o sea, en ese sentido, ¿verdad? Porque Claro. vemos nomás a muchos líderes de mucha chaquetita y todo, pero a veces, por ejemplo, también vemos al líder que pueden andar con su chaquetita. Yo he visto muchos pastores así y que ellos andan con el trapero. Ellos andan Ujú, limpiando ujú, los ujú. baños. Oiga, usted se saca el sombrero porque ellos están demostrando, ¿verdad?, el servir de esa forma, pero hay otros que no, que solamente están en el altar nomás y no quieren salir, como decir, de esa zona de confort. Y la verdad de las cosas, uno aprende, así como los niños, pues los niños aprenden, en este caso, viendo a los padres cómo ellos ¿verdad? Se relacionan, cómo son sus relaciones y todo eso. Entonces, la verdad de las cosas, como bien dice usted, yo estoy muy de acuerdo con eso, pastor, que
para que pueda haber una iglesia saludable, ¿verdad? Primeramente es el líder el que debe en cierta manera saber guiar a la iglesia para eso. Pero si usted nos quisiese comentar algo más, porque usted tiene el punto de vista de la forma, de la perspectiva pastoral, así que nos puede hablar un poquitito más acerca de eso. Bueno, hay mucho que se podría decir sobre el tema del servicio y de cómo como líderes tenemos que aprender a administrar esto, ¿no? Administrar los dones sería de alguna forma. Y es importante también relacionarse con las personas, porque cuando yo me relaciono con alguien, yo entiendo qué es lo que a esta persona le gusta, qué es lo que esta persona sabe hacer y cómo podría aportar. Entonces, yo como pastor podría ubicarle en un lugar de servicio donde sé que esta persona en Claro, realidad se va a sentir bien, tiene los dones necesarios para hacerlo y va a ser de edificación para la iglesia. Pero eso también se consigue al conocer a la gente. Si yo no conozco a la gente, yo puedo decir simplemente desde el púlpito quién quiere ser parte de la alabanza y tal vez van a levantar la mano muchos que ni siquiera han tocado un instrumento o tal vez no claro. saben de música, pero porque les gusta y les parece bonito. Y puedo decir, bueno, vengan, vengan. Pero así no es la cosa, ¿no? Alguien decía, como Pablo pone la ilustración de que somos el cuerpo de Ujú, Cristo, a veces nosotros podemos tener en la iglesia a oídos oliendo, ¿no? O a ojos les tenemos hablando, claro. porque no los conocemos, no sabemos cuáles son sus dones, sus habilidades. Pero al relacionarnos, al conocer, yo digo, no, esta persona es un oído, no es un ojo, entonces lo voy a poner en en esta área de servicio. Y eso va incluso a motivar a la persona para que crezca más, porque sabe que está haciendo algo que es de bendición para otros y va a motivarse a seguir creciendo, porque uno se alinea con el propósito por el cual Dios nos dio. Entonces, eso me parece importante. Estaba pensando en la ilustración de Pablo del cuerpo, ¿no? Y también saber transmitir a la gente el hecho de que ningún ministerio es más importante que otro. Esto también es un poco conflictivo cuando nosotros ponemos como el ideal de todo cristiano llegar a ser pastor, por ejemplo. Mm, Y a veces se puede manejar ese discurso. Usted ya debería ser pastor con los años de claro, cristiano que tiene. claro. No, pero si no tiene ese llamado, si no tiene los dones para hacerlo, no necesariamente tiene que llegar a hacerlo. Porque no es que el pastor sea más importante que otra cosa, pero si es que sabe cuáles son sus dones, que tiene el don, como usted decía, aunque sea para la limpieza, pero lo está haciendo con amor Sí. y esforzándose, pues es igual, se necesita de lo mismo. Como nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo, ninguna podemos decir que es más importante que otra. A veces las partes más pequeñas que no pensamos que nos sirven, en tanto hemos pensado, nos hacen falta, ¿no? Entonces, así tiene que ser. Transmitir esa idea de que toda actividad de servicio es importante para Dios, que ningún ministerio es más importante que otro, por ejemplo. Sí, lo que dice usted es tan fundamental eso, pastor, porque siempre se le da, por ejemplo, privilegios a algunas cosas, ya, el donde, bueno, para el que puede predicar, ¿verdad? El que puede compartir la palabra, ya sea en estudio, y sobre todo también la alabanza. Usted ve a los de la alabanza o al ministerio, como le llaman algunos, entonces usted ve a todos muy, muy de, pero al resto le miran todos mal. Por ejemplo, también tenemos esta hermosa, a mí me encanta mucho, es la parte de los niños, por ejemplo de los niños, Ujú. donde es una tarea y una labor, pero muy hermosa porque enseñarle a los niños no es la misma forma que usted le va a enseñar a una persona ya adulta, ¿verdad? Requiere de otras cosas que también tienen importancia dentro de la iglesia y sobre todo también esta otra partecita que decimos nosotros, bueno, en nuestra iglesia, gracias al Señor, todavía todos participamos para poder hacer el aseo, por ejemplo. Vamos todos. Aquí no se salva ninguno. Entonces, eso es muy bueno porque de esta manera no le estamos dando el trabajo solamente a una sola persona, pero sí usted puede caracterizar, como bien dice usted, o poder darse cuenta de que hay personas que son muy serviciales
y que esas personas, ¿verdad? Siempre están ahí ofreciéndose y siempre están ahí de esa manera, pero hay otros que no, po, hay otros que no, que hay que obligarlos en otra, de otra, de Ujú, otra ujú, forma. ¿Cómo lo hacen ustedes ahí en esa parte? Porque también es parte de la unidad de la iglesia. ujú, ujú. Sí, sí. Bueno, eso ya depende siempre de cada iglesia, cómo se administra, ¿no? Me gusta la dinámica que usted menciona de que todos se hacen cargo del aseo y todo eso, ¿no? Yo creo que depende eso ya de contextos, depende no sé, de cómo se organice cada iglesia. Yo en este momento no estoy específicamente al frente de una iglesia, ¿no? No estoy como pastor a tiempo completo, pero podría comentar un poco la experiencia Sí, sí, de cuando he estado trabajando a tiempo completo. Más se organiza en ministerios, ¿no? Por ejemplo, el ministerio de la limpieza es un ministerio y no, no lo veíamos como, de alguna forma, a veces suele pasar que cualquier hermano quiere servir en algo, bueno, vaya a la limpieza, empiece por ahí o lo que sea. Y es como que empiece por ahí. A veces es como que se le quiera hacer ver el de la limpieza como un ministerio más abajo, para claro. decir que empiece por ahí, Sí, sí, pero sí. no necesariamente es eso. Es decir, para entrar al ministerio de la iglesia tenía que pasar por los mismos requisitos que entraría si va a ser líder. Porque es interesante que en la Biblia, cuando Pablo menciona los requisitos para los ancianos y los pastores, da toda una lista. Pero luego dice, y los diáconos, que diácono es un término general para referirse a Claro. los que sirven, y da los requisitos, y a la final resultan ser casi los mismos, con excepción del que sea hábil para enseñar. Mm, La única diferencia es que el anciano tiene que ser hábil para enseñar, pero todo lo demás son los mismos requisitos claro. para un diácono. Entonces, si uno quiere servir aún en el aseo, también tiene que preocuparse cómo está su vida espiritual, ¿no? Cómo está su compromiso con Dios, para también ser parte de esta área de servicio, ¿no? Bueno, como digo, es parte de la experiencia de cómo hemos trabajado, pero esto ya es cada iglesia sabe cómo, Claro, tiene cada. cómo administrar, S- ¿no? Sí, porque hay algunos que incluso contratan a alguien fuera de la iglesia para que vaya a hacer esa parte, pero la verdad de las cosas, esa parte sabe que nos enseña a nosotros para poder ser humildes, para que haya humildad, haya sencillez en nuestra vida, porque así como en casa hacemos todas nuestras labores, por ejemplo, dentro de la iglesia también podemos hacer ese tipo de labor. Y la verdad de las cosas que aún más porque es la iglesia o esa casa de oración es parte suya, donde usted, ¿qué es lo que quiere? Claro, Hermosear claro, para que haya algo hermoso dentro de la casa de oración. sí. Y si hablamos un poquito más acerca de la unidad, pastor, em, de hecho, nosotros estamos llamados para que nosotros tengamos unidad, ¿verdad? Crezcamos en unidad en el espíritu. Si nos pudiese hablar un poquito más acerca de eso. Em, claro, incluso Jesús oraba, ¿no? Yo decía al inicio en Juan 17, ¿no? Oro para que sean uno. Y claro, Pablo también habla de crecer en unidad. Y Pablo dice que en Efesios, por ejemplo, en el capítulo 4, creo que es que Pablo dice que ha puesto cada ministerio, ¿no? Pastores, evangelistas, ¿Mm? maestros, a fin de que el pueblo de Dios se prepare para toda buena obra y crezcan incluso en la unidad, dice ahí, unidad de la fe. Porque incluso el ministerio, el liderazgo también está con esta responsabilidad de crecer y crecer en unidad. Lo que yo le decía a mi hermana Jennifer, entender que el propósito de la vida cristiana es el amor. ¿Y cómo crecemos en unidad si no estamos creciendo en amor? Entonces, darle la importancia que necesita, en realidad, el conocer lo que es el amor, conocer eh, lo que significa amar y entender que ese es nuestro propósito. Que si estamos haciendo muchas cosas en la iglesia, pero no estamos amando, no estamos buscando la unidad, pues no estamos cumpliendo lo que es nuestro propósito. No estamos viviendo una iglesia saludable, como usted menciona, ¿no? Entonces, entender eso, entender que y crecer en parecernos más a Jesús es crecer en amar más. Porque ¿qué es lo que caracterizó la vida de Jesús? El amor. Claro. En Filipenses 2, el apóstol Pablo del 5 en adelante dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y todo esto, ¿no? Y humillándose hasta la muerte de cruz. Es decir, la cruz de Jesús es el instrumento de nuestra salvación, pero también es un ejemplo de cómo tenemos que vivir la vida nosotros, negándonos a nosotros mismos, Sí. humillándonos, siendo humildes por servir a los demás. Mm. Y ese es el propósito. Pablo dice, hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, crecer en parecernos más a Jesús es crecer en el amor, no en otra cosa, en el amor. Pastor, vamos a una pausa musical. Mire, yo lo noto que está un poco con, para que tome agüita, ¿ya? Sí, sí, Entonces, vamos a sí, una gracias. pausa musical y estamos de vuelta ya, y así para que usted vuelva más recuperadito de la garganta. Amén. Ok, mi hermana. Que el Ok, Señor lo ok. bendiga, pastor. Ya estamos de vuelta entonces con nuestro pastor. Ya vamos a salir nuevamente. Acá estamos, ya, ahora estamos al aire, pastor. Hablábamos entonces de la iglesia que debiese estar sana, ¿verdad? Que tiene sus características y una de las características importantes que usted dio fue, ¿verdad? Que era el amor. Qué importante entonces que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender todo esto que nos está pidiendo el Señor, porque la verdad de las cosas, usted puede decir, Pablo lo dijo, pero sabemos que es nuestro Dios el que quiere que la iglesia sea una iglesia sana, una iglesia que esté limpia, y cuando nosotros tenemos rivalidades dentro de la iglesia, cuando hay celos, cuando vemos tantas cosas dentro de la iglesia, vemos consecuencias, ¿verdad? De falta de amor, de falta de la coinonía en la cual nos habla la palabra. Y si pudiésemos hablar un poquitito también acerca de esto, ¿qué consecuencias pudiésemos encontrar cuando la iglesia, ¿verdad?, no está en la unidad? Bueno, si no dedicamos a la unidad, si no le ponemos el énfasis y la importancia que eso requiere, pues lo primero son las divisiones. Como usted mencionaba, hay hermanos que se van a veces con un pastor y se divide la iglesia, y las divisiones no traen nada bueno. La iglesia Dios la diseñó para multiplicarnos, no para dividirnos, Claro. ¿no? Yo creo que el maligno es el que divide. Dios es el que quiere unir, el maligno es el que divide. Pero sí, independientemente de eso, perdón, sigo mal con mi garganta. Sí. Pero, pero sí, las divisiones son una consecuencia. Como digo, no está bien, eso afecta al crecimiento de la iglesia, pero también lo que afecta es al testimonio de la iglesia. Sí, sí, Como yo sí. decía, si Jesús dijo, en esto conocerá la gente que son mis discípulos y se aman los unos a los otros, ¿Mm? pues el momento que no estamos viviendo en unidad, no estamos viviendo en amor, perdemos credibilidad aún para las personas que Así no son es. cristianas. Entonces van a ver, ¿y para qué quiero yo esta iglesia si solamente hay rencores, hay celos, hay contiendas, hay discusiones, hay división? ¿Por qué quiero ir allá? Cuando más bien la unidad lo que tiene que hacer es atraer. La unidad atrae, ¿sí? Pero la desunión, en cambio, más bien hace que la gente se aleje. Entonces, es malo para el testimonio de la iglesia y es malo para cumplir el propósito de la iglesia. O sea, la iglesia no funciona bien, porque si hay divisiones, si los hermanos no están en unidad, los ministerios no funcionan bien, la iglesia no cumple con su propósito, no puede crecer, no puede salir adelante si es que no se está trabajando en armonía, ¿no? En armonía. Es clave hasta para el funcionamiento de los ministerios y de todo, Claro. es clave que haya unidad. Claro, sí, porque cuando estábamos hablando ahora, ¿verdad?, de la unidad del cuerpo en Cristo, y cuando hay estas divisiones y todo esto, estamos hablando de que esto ya no puede haber unidad, o sea, ya el ojo, ¿verdad?, no va a hacer su labor porque obviamente está funcionando todo mal. Pero pudiésemos ver, pastor, también razones por las cuales, por ejemplo, nos podemos encontrar tal vez con la ruptura de la unidad en nuestras iglesias. Pueden haber como cosas claves que pudiésemos decir que están trayendo esta ruptura y que están en cierta manera, ¿verdad?, destruyendo esta unidad. ¿Como qué tipo de cosas podemos encontrarnos?
Eh, cosas, razones que sean justificadas o no, o Sí, injustificadas. pudiésemos verlas así o no sé, de repente, por ejemplo, cuando usted ve muchos comentarios, mucha crítica, ¿se da cuenta? Ujú, ujú. Sí, eso mismo creo que es algo importante, entender que, como decía Jesús, ¿no? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que en el tuyo? Creo que nuestra naturaleza muchas veces nos hace estar viendo los errores de los demás. Queremos que el mundo sea como nosotros queremos que Claro, sea y queremos que las personas sean como nosotros queremos que sean. Entonces, cuando algo las personas hacen que no nos gusta, no estamos de acuerdo, estamos como siempre criticando y nos falta un poco el hábito del la autoconciencia, el auto conocimiento, la autoevaluación y también saber reconocer que tenemos que cambiar. Entonces, sí, la humildad es clave en eso, ¿no? Porque el orgullo, si hablamos de razones que llevan a la división en la iglesia, lo primerito sería el orgullo motivado por nuestro ego, claro. por querer ser los que tenemos la razón, querer ser los que lo podemos hacer todo. Entonces hay reuniones de organización en la iglesia y no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman. Mi orgullo me dice, no, están todos equivocados y me voy. Entonces, sí, el orgullo es más que todo una de las razones fundamentales, ¿no? A nivel macro, a nivel no tanto interno de las Ujú, iglesias, sino entre iglesias, un poco el tema doctrinal y también tiene que ver con el orgullo. ¿Por claro. qué? Entiendo que tenemos divisiones o diferencias, mejor dicho, a nivel doctrinal entre las iglesias, pero tenemos que comprender que hay cosas fundamentales que son las que nos unen como cristianos, nuestra fe en Jesús, que es Dios, que murió por nuestros pecados, la Trinidad, el Ujú, Evangelio en sí, ¿no? Pero hay cosas secundarias que muchas veces no estamos de acuerdo y claro. nuevamente, ¿no? A veces el orgullo nos hace sentir que somos superiores que los otros cristianos que no piensan como yo pienso y estamos también discutiendo, peleando, fomentando división entre iglesias, por ejemplo, lo cual no es saludable, ¿no? No es saludable porque hay cosas más importantes que siempre nos unen. Entonces podría ser una razón a nivel entre iglesias, ¿no? Internas, como ya dijimos, el chisme también, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. El chisme es algo que acaba con las iglesias. Puede Y ser también también la falta de oración, por ejemplo. eh, claro. Ujú, ujú. el que la iglesia no viva o en este caso, por ejemplo, en oración, porque vemos también que la oración nos une. Sí, 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 sí. Sí, bueno, la oración a la final es clave para todo, ¿no? Para ¿Mm? todo lo que hagamos en la Claro, iglesia, tanto para la unidad, para nuestro crecimiento, para nuestro evangelismo, para lo que sea, la oración tiene que ser la base de todo. Y sí, como usted dice, el tener tiempos de oración como comunidad, pues nos une. El orar los unos por los otros, ¿no? Me lleva a conocer las necesidades de mis hermanos claro. para orar por ellos. Entonces, y para orar sinceramente tengo que tener un poco de empatía y de involucrarme con lo que el otro hermano está sintiendo. Entonces, claro, también eso es clave, ¿no? Es clave. Es importante. Bueno, y por eso vemos también el colapso, ¿verdad? Dentro de, como usted habla, de la iglesia en general. Vemos ese colapso, ¿verdad? De la falta de unidad, donde hay muchos problemas que son muy críticos y sobre todo donde vemos hoy en día estas megas iglesias que nos están mostrando algo totalmente diferente a lo que es la iglesia Ujú, real. claro. ¿Verdad? Con la falsa doctrina y que están preocupados de otras cosas en cuanto a lo que es la doctrina y que están más preocupados de una prosperidad pero monetaria más que esta prosperidad espiritual que necesitamos. Por algo, como bien dice usted, somos tan individualistas porque Ujú, queremos nuestro propio beneficio y no vemos el beneficio, o sea, no vemos en otras palabras al resto de cómo está el resto. Y el Señor nos ayude, pastor, porque la verdad de las cosas necesitamos tanto del Señor a veces en las cosas que son tan importantes nosotros no las entendemos y queremos comprender misterios, queremos ujú, comprender misterios o nos vamos a esas cosas secundarias como es la escatología, por ejemplo, que ahora todos quieren saber cuándo será y sin embargo todavía no entendemos los rudimentos, ¿verdad? Que son ujú, importantes para ujú. nosotros como iglesia.
Sí, sí, lo que usted dice es muy, muy importante, ¿no? Yo siempre he dicho, para empezar con la teología y con todas las otras ramas de la teología, pues tengo que empezar por entender el evangelio, eh, es decir, empaparme de los evangelios, de la vida de Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? Claro, Qué es lo que Jesús en realidad quiere? Y de ahí se desprende todo, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús dijo sobre la escatología? ¿Qué es lo que Jesús dijo sobre la soteriología? ¿Qué es lo que Jesús? Porque tengo que empezar desde ahí, ¿no? así es. Desde ahí, desde qué es lo que Jesús dijo. Ahí está la clave de todo. Y cuando nos llenamos de Jesús, pues nos llenamos del Dios que tuvo misericordia de nosotros pecadores, del Dios que vino a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, ¿no? Dar pista a los ciegos, Claro. y que vino a morir en una cruz por nosotros. Entonces hay que llenarnos de Jesús antes de seguir con cualquier otra área de la doctrina, ¿no? Amén. Y sí. Yo siempre he dicho, si no sabemos de memoria el Sermón del Monte, ¿para qué queremos entender, como usted dice, no? El Apocalipsis, la escatología y ese tipo de cosas? Cuando en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7 está cómo nosotros debemos vivir la Sí, vida sí, sí. cristiana. Es más importante, ¿no? Claro que sí. Bueno, ha sido un gusto de conversar con usted, Pastor, nuevamente, el tenerle junto a nosotros, el poder hablar de este tema que la verdad las cosas no lo hablamos. Se puede hablar de cualquier otra cosa, ¿verdad? Se puede hablar de muchas otras cosas, como digo, en este tiempo todos están confrontándose, ya sea que aquí hay un hermano que nos dice de Calvino, que hablan de Calvino, que hablan de... de los Claro, sí, arminianos sí. y así sucesivamente, pero que la verdad de las cosas fundamentales que debemos hablar, no las estamos hablando. Por ejemplo, la fe, qué es necesaria la fe en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Esto mismo de aprender a ser buenos cristianos, a tener el carácter de Cristo que muchas veces no se está tocando y que es tan importante que también lo toquemos. Por ejemplo, también estas disciplinas espirituales que debemos tener y que si usted las nombra, si usted se las nombra a alguien, ¿y de qué me estás hablando? Porque no tienen idea de lo de muchas cosas, entonces, pero se van a muchos temas que verdad, bueno, que son para intelectuales. Y todavía la iglesia está falta de lo principal. Sí, 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 sí. Tal vez algún día podemos hablar de esos temas también, por aquí. Amén. Bueno, usted si quiere se puede despedir ahora porque sé que también usted tiene más por hacer, así que para que usted también se esté despidiendo de todos los hermanos que hoy han estado, hemos estado en Facebook, en YouTube. Yo no he visto nada todavía porque la verdad de las cosas o si no tendría que haberme despreocupado de la conversación. Entonces, por lo tanto, ya después vamos a ver cómo ha ido todo eso y esperamos, ¿verdad?, volver a tenerle. Ahí usted nos dice si ya va a ser para el próximo año, ya sabemos que ahora ya estamos terminando el año y para el próximo año a ver si podemos volver a tenerle junto a nosotros también y poder hablar diferentes temas bueno, que sean de beneficio para la iglesia en general. Ujú, ujú. Sí, primeramente, gracias a usted, mi hermana Jennifer, por la invitación. Para mí es un gusto, me encanta venir y hablar de estos temas. Y bueno, gracias a todas las personas que se conecten. Qué bueno que Dios permita la tecnología, ¿no? El avance de la tecnología, el poder estar en varios sitios ahora al mismo tiempo. Amén. Eh, sí, yo también siempre he tenido este llamado, ¿no? Siento que es un llamado especial para estar con el Evangelio en estos medios. Y sí, es bonito. Entonces, gracias, sinceramente, estoy para servirles cuando me necesiten. Cualquier momento, mi hermana Jennifer, solo programamos y seguimos aquí conversando de cualquier, Amén. Y ya nos cualquier, queda cualquier poquitito ya tema. para terminar el año, pastor. Sí, Así que ya sí, ya nos estamos, queda la nada. estamos Por eso le decía yo en a otros puertas. invitados igual, pero para el próximo año, y me miraban, pues entonces yo decía, pero si nos queda nada, nos queda nada para Claro. el próximo año. Sí, sí, Así sí, que sí. bueno, que el Señor le bendiga mucho, pastor, que pase unas lindas fiestas, ¿verdad? Yo no sé si usted es Grinch o no es Grinch. No, a mí sí me gusta la Navidad. Ya. Sí, sí, Porque hay sí. algunos que son Grinch. Así sí, No, no, así no. es. Pero Ajá, sabemos que el propósito de la Navidad, ¿verdad? Cuando nosotros lo entendemos, entonces podemos así es. reírnos un poquitito también acerca de eso. Así que pasen lindas Navidad junto a su familia, ¿verdad? Y también un lindo año nuevo allí, donde también esté compartiendo con su familia y hermoso esa partecita. Así que el Señor le bendiga mucho y bueno, en todo lo que usted hace, pues. Nuestro pastor
es pastor psicólogo, así que háblenos también de sus redes sociales para que lo ubiquen también, pastor. Bueno, sí, estoy en todas las redes sociales. Tengo dos áreas, ¿no? Tengo la que es de psicólogo Claro. Hugo Vázquez, que es más para mi trabajo, Mm, porque me dedico a eso también, entonces es mi trabajo. Pero tengo mis redes sociales como Cibersaulo. Cibersaulo, estoy en YouTube, sí. estoy en Facebook, en Instagram. Ahí estoy, en cambio, siempre compartiendo la palabra de Dios, reflexiones, Biblia, teología, esto que es mi pasión. Entonces, ahí estoy más activo, ¿no? En YouTube estamos ya como 36,000 suscriptores tenemos y Dios nos ha estado acompañando en eso. Amén. Así que el Señor lo bendiga mucho. Entonces nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Y saludos para allá, pues. Saludos. Gracias, mi Acá de hermana. Chile Dios les bendiga le también. mandamos muchos, Felices fiestas muchos también a saludos. ustedes. Que el Señor le bendiga, Gracias. pastor.